El acta número 6 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 7 se pone a disposición. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un correo electrónico del jefe de gabinete del superintendente del medio ambiente, mediante el cual excusa la participación del superintendente en la sesión de hoy, ya que no cuenta con competencias asociadas a las materias contenidas en el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Código Sanitario para incorporar el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de autoridades administrativas facultadas para disponer el retiro de industrias y similares que causen daño y o molestias a la población. Boletín 14.683-14. Correo electrónico del diputado señor Tomás Hirsch, mediante el cual remite oficio del delegado presidencial provincial de la comuna de Petorca, en el que solicita una reunión con la comisión en instalaciones de la delegación en la fecha que la comisión decida para tratar el tema de los asentamientos ilegales en terrenos públicos y privados que alcanzan en esa comuna alrededor de 70.000 personas, lo que hace insostenible dar respuesta a las demandas de servicios básicos, salud, escolaridad, transporte. El oficio con la petición fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Correo electrónico de la directiva de la Junta de Vecinos de la Villa San Pablo de la comuna de Maipú, por el cual solicitan audiencia para exponer sobre el decreto número 27 que aprueba el reglamento de programas de mejoramiento de viviendas y barrios, especialmente a su título tercero sobre ampliación. Oficio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, mediante el cual informa gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para las actividades propias del Ministerio. Minuta del Ministerio de Salud, por el cual remite observaciones formuladas por el subsecretario de Salud Pública, don Cristóbal Cuadrados Naum, al proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Código Sanitario para incorporar el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de autoridades administrativas facultadas para disponer el retiro de industrias y similares que causen daños y o molestias a la población, que fue tratado en la sesión pasada. Y finalmente, presidente, un correo electrónico del subsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, mediante el cual excusa la participación de su presidente en la sesión de hoy por motivos de agenda. Esa es toda la cuenta, presidente. Señoras diputadas, señores diputados, ¿alguna observación sobre la cuenta? Sí. Sería importante y también la opinión del diputado Tomás Hirsch con respecto a la solicitud que hace el delegado presidencial provincial de Petorca para que aquella solicitud que hace la comisión, pero también esta solicitud de información y de estrategia que se requiere pudiera ser enviada en oficio al señor ministro de Vivienda, porque son temas complejos de vivienda y que si bien la comisión puede ir a escuchar, pero finalmente no va a dar una resolución para esta situación tan grave que ellos plantean ahí, que son alrededor de 70.000 personas que se encontrarían en asentamiento y que la verdad es que no tienen la posibilidad de tener una vivienda. Ok. Secretario, ¿habría acuerdo? Sí. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. Sí, solamente complementar diciendo, yo recibí una llamada del delegado provincial, a quien no conozco, en realidad no tengo un mayor vínculo con él, así que en realidad no sé exactamente por qué me llamó a mí, pero digamos, preguntándome si podía asistir a la comisión, a lo cual yo le informé que en realidad lo que tenía que hacer es mandar una carta, un oficio, algo, al presidente de la comisión y a la secretaría, solicitándolo. Me dijo que lo iba a hacer junto con el alcalde, me parece, de La Ligua y no sé si de Papudo u otra comuna. Y me contó muy brevemente esta situación de los 70.000 o 70.000 personas que están viendo en forma irregular. Y sí, me pareció una situación bastante compleja, grave, delicada. Y por lo mismo me pareció, le reiteré lo mismo, digamos, que mandara la carta. Ahora, yo le entendí, o lo que yo le planteé en ese momento más bien es que la comisión no podía venir físicamente acá, pero podía conectarse telemáticamente.
entiendo que lo que él está sugiriendo es que vayamos para allá. Bueno, eso no me lo planteó en ese momento. Seguramente él puede haber entendido que al no poder venir él, habría que aclarárselo. Pero bueno, ahí ya es una decisión que habrá que tomar acá, presidente, si se lo invita telemáticamente o cuál será el procedimiento. Y me parece interesante reenviarle también, coincido con la diputada Nullao, al ministro de Vivienda, la situación que, a ver qué opinión tiene al respecto, porque es una situación que se está dando en muchas comunas, pero me parece que la envergadura de esta es considerable. Eso. Ok, totalmente de acuerdo, diputado. ¿Someto a consideración la opinión de la señora diputada, el señor diputado? Ok, acordado. Vamos a invitarlos y vamos a dar... invitarlos entonces a la comisión. Y vamos a enviar el documento al ministerio. Ok. ¿Alguna otra observación? Bien. En varios se ofrece la palabra. Diputado. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Yo sé que este no es un tema que dice relación con la comisión misma y que dice relación con una sanitaria que está operando y que opera en la localidad de Pichillangui, en la región de Coquimbo, y en la localidad del Molle, en la región de Valparaíso, que sí tiene incidencia respecto de los habitantes de esos lugares y de sus viviendas. Entonces, me gustaría ver la posibilidad, si pudiésemos oficiar desde esta comisión, pues son gente que tiene su primera vivienda, por lo menos en el sector de Pichillangui, el sector de los Molles no lo conozco tanto, que queda en la quinta región, pues me han planteado, primer tema, el tema de que el agua que sale de la llave es salada, ¿ya? O sea, significa que sus napas hoy día están ya infiltradas por el agua de mar. Y en segundo término, el tema de su alcantarillado, que forma parte también de su vivienda, de su vivir, hoy día parece que ha ido quedando desfasada. Entonces me gustaría que se pudiéramos oficiar desde acá a la Superintendencia de Servicios Sanitarios a fin de que nos explique en qué situación está esa sanitaria, que no recuerdo bien el nombre, pero es una sanitaria muy chiquitita que opera en esas dos localidades, ¿ya? Que es una sanitaria privada. En segundo término, me gustaría que se pudiese oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales a fin de que nos informe respecto de los terrenos de los cuales dicho ministerio es propietario en la comuna de Coquimbo y que tengan esos terrenos factibilidad de luz y agua. ¿Por qué hago presente el tema de la luz y el agua? La región de Coquimbo es una región que ha sufrido una sequía durante más de 15 años y por lo tanto tenemos súper claro que la conurbación La Serena-Coquimbo, si este año no llueve, empezamos con racionamiento. Y tengo entendido que Aguas del Valle, que es la sanitaria de la región de Coquimbo, y tengo entendido que también la de Valparaíso, no va a dar más autorizaciones ni factibilidades. Por lo tanto, acá mucha gente dice que se va a conseguir terrenos de bienes nacionales para construcciones de viviendas sociales, pero si no tienen agua, la verdad es que se generan expectativas y promesas que en definitiva no se cumplen. Y por lo tanto me gustaría oficiar, con el acuerdo de esta comisión, al Ministerio de Bienes Nacionales a fin de que nos informe de esa situación en particular. Todos creen que con el artículo 52 bis hoy día se soluciona todo, pero dado el racionamiento que vamos a tener en noviembre, porque dicen que este año no va a llover, va a ser muy difícil. Y en tercer lugar, me gustaría que pudiésemos oficiar al Ministerio de Vivienda a fin de que informe cuáles son los proyectos que hoy día está ejecutando o se están ejecutando y que tengan como entidad patrocinante a la Oficina de la Vivienda del municipio de Coquimbo, ¿ya? Saber cuáles son esos proyectos, cuál es su estado de avance y cuáles son los presupuestos que tienen asignados. Porque también ahí hemos encontrado varias diferencias respecto de estas ejecuciones y estos presupuestos. Así que también se pudiese oficiar al Ministerio de Vivienda por intermedio suyo, presidente. Ok, ¿habría acuerdo, estimados colegas? Muy bien. Me parece, por lo demás, varios temas relevantes que hay que, por lo menos, consultar en qué se está, como el diputado lo contó. ¿Ah? Dígame.
El nombre, diputado de la sanitaria, el primer oficio que pidió, necesito, no sabe dónde me lo puedo conseguir, porque para hacer el... chica la sanitaria que yo me enteré 8 días que existía una sanitaria particular en esas dos localidades. ¿Cómo lo identifico? ¿Le pongo una sanitaria particular? Por favor, para poder mandar el oficio. Gracias. Ok. Bien, la orden del día. Perdón, disculpe, diputado. Gracias, presidente. No, solamente a raíz de lo que señalaba la diputada y el diputado Gil respecto a este problema que tiene el municipio con estas familias que están en un campamento. Si lo tienen a bien, tal vez pudiésemos invitar al ministro a que nos venga a exponer, pero claramente orientado a el tema, algún programa, si existe para este gobierno, un programa de erradicación de campamentos. Yo tengo entendido que para la campaña del presidente Boris habló mucho de los campamentos, entonces tal vez nos pudiese informar cuál es el programa puntual de la erradicación de campamentos y si trae presupuesto para el año 2000. Estamos a punto de empezar ya a discutir el presupuesto y si ese programa trae presupuesto para el próximo año. Entonces, estamos a tiempo. Yo creo que sería bueno que el ministro pudiese venir a explicarnos y a exponernos cuál es la visión que tienen como gobierno y en qué está eso. Porque creo que es un problema de todas las regiones, presidente, por lo tanto creo que hoy día es el momento para poder preocuparnos de si efectivamente está considerado dentro del programa. Ok, diputada, sí, ayer, perdón, me reuní con el ministro y uno de los temas que conversamos justamente tiene que ver con los campamentos. Si hay acuerdo, podemos invitar al ministro y que nos explique lo que usted está proponiendo, que yo creo que sería muy interesante. Es una pregunta que nos hacen de todas las regiones, ¿cierto?, de todas las comunas. Así que vamos a cursar la invitación. Gracias, presidente. ¿Para la vuelta de la semana distrital, presidente? Ojalá, ¿cierto? Habría que intentar que ahí fuera. ¿Algún otro tema en varios? Ok. Ahí podríamos también invitar tal vez al delegado provincial de Petorca. De Petorca. De Petorca. O sea, Sí, Podríamos en esa misma sesión de vuelta a la distrital aprovechar de sería muy bueno. invitarlos Ya, sí, a los dos. sí, ok. Ya. Bien. La orden del día. Se recuerda a las señoras y señores diputados que los últimos acuerdos de los comités parlamentarios han dispuesto que los diputados que se conecten a la sesión vía Zoom deben hacerlo desde un lugar cerrado, por lo que el diputado o diputada que lo haga desde el automóvil debe ser desconectado y quedará inasistente. Lo mismo en el caso que no enciendan su cámara. Tenemos dos diputados en este minuto que están con la cámara apagada, presidente, y voy a tener que considerar los ausentes. No tengo Pero- cómo avisarles porque no tengo... ¿No tienen los teléfonos? ¿Pero no tienen audio? ¿Se escucha? Es que a veces la gente está la cámara. ¿En el grupo WhatsApp quizás se puede anunciar? Que no, O decirle que nunca prenda la- Pero si lo están escuchando ya, pero decirle dar la posibilidad Que prenda la cámara. Presidente, diga. Esto es un acuerdo de los comités parlamentarios y los acuerdos son para respetarlos. Bien, esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Código Sanitario, para incorporar el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de autoridades administrativas facultadas para disponer el retiro de industrias y similares que causen daños y o molestias a la población, boletín número 14683-14. Se hace presente que se encontraba invitado el superintendente del medio ambiente, señor Emanuel Ibarra Soto, quien excusó su asistencia porque en su opinión esta iniciativa no contenía materias relativas a su competencia. Asimismo, se invitó al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Carlos Cuadrado Prat, quien también se excusó. Debido a lo anterior, entonces, la sesión del día de hoy está destinada a recibir a representantes de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH,
Asiste entonces la asesora jurídica de la entidad, señorita Graciela Correa Gregoire. ¿Está? Bien. ¿Sí? Bien. Tiene la palabra señorita Graciela, en representación de la Asociación de Municipalidades de Chile. Se le ofrece la palabra. Diputados y diputadas, en primer lugar agradecer la invitación extendida a la Asociación de Municipalidades de Chile para participar de la tramitación legislativa y en esta sesión para dar nuestras consideraciones respecto al proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción, el Código Sanitario, e incorpora a su turno el principio precautorio y participación ciudadana en las decisiones de las autoridades administrativas. Agradeceré, por favor, a la Secretaría si me puede habilitar para compartir pantalla, por favor. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve correctamente? Por favor, ¿podrían bajar un poco las luces desde televisión? Gracias. Bien. Desde la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, también extendemos un cordial saludo de parte de nuestro presidente, don Gustavo Alessandri, que por motivos de agenda y que prescindían de su presencia, en este caso en una actividad, no pudo estar presente en esta instancia. Sin perjuicio de ello, me ha encargado dar a conocer estas consideraciones, con lo cual comenzaré haciendo un contexto situacional de la materia. Y pertinentemente es dable señalar de que hoy en día estamos en crisis, no solo en una crisis económica, no solamente en una crisis de salud, sino también estamos en una crisis climática. Y esa crisis se ha venido advirtiendo hace bastante tiempo, pero quizás no habíamos dimensionado el estado en que nos encontramos hoy en el mundo. Así también lo ha contemplado en diversas ocasiones los informes emitidos por el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático que depende de la ONU, el IPCC, el cual ya aseveraba en el año 2007 la existencia de un avance que se podía constatar en materia de las instalaciones industriales. Sin embargo, también de la misma manera se podía advertir que, así como iba avanzando la tecnología, muchas industrias no habían incorporado en sus instalaciones la modernización necesaria para rebajar y reducir las emisiones específicas de gases de efecto invernadero, y por tanto lo que contribuía a toda esta situación era generar, por una parte, instalaciones industriales con alta tecnología que bajaban las emisiones, pero por otra parte, y sobre todo en países en desarrollo, aquellas instalaciones no contemplaban esa tecnología y por tanto no podían reducir sus gases de efecto invernadero, por lo cual tampoco podíamos contar con una reducción significativa en las emisiones. Así pasó el tiempo y llegamos al año pasado, el año 2021, en plena pandemia, cuando además parte del equipo del IPCC, donde se encontraba precisamente una chilena participando, investigadora, Laura Gallardo, advirtió también esta situación, señalando de que así como hay múltiples medidas que hoy en día se están realizando en materia de medio ambiente, del cuidado, en ese sentido del medio ambiente para reducir los efectos del cambio climático, en ese sentido también era importante redundar en reducciones fuertes, grandes, rápidas y sostenidas para reducir los gases de efecto invernadero. En particular, señala la investigadora, dióxido de carbono, metano y otros gases. En ese sentido es importante enfatizar precisamente que este proyecto de ley quizás tiene un alcance local, pero estas advertencias a nivel mundial nos ponen en conciencia y nos hacen un llamado constante y significativo además de la importancia de poder establecer este tipo de materias en prioridad en la agenda legislativa. Y por cierto, aprovechar también la instancia para poder perfeccionar lo que hoy día existe en nuestra legislación. Y dentro de los puntos claves que se han debatido hasta ahora en esta tramitación legislativa,
quisiera abordar 3 puntos claves en materia administrativa. El primero, algo que nos ha sido muy significativo durante esta tramitación, es poder distinguir claramente lo que aborda el artículo 62 de la LOBU, de la que indica el 160 de la misma norma. ¿Y por qué es preciso hacer la distinción? Porque por de pronto, en el primer caso, nos enfrentamos al cumplimiento más bien administrativo, relacionado a la planificación territorial, desde donde se ubican las instalaciones industriales. Y por tanto, ellas requieren de ciertas medidas distintas a la siguiente. En el primer caso hablamos de las medidas de traslado. Y por de pronto, en el siguiente caso, hablamos precisamente de, más bien, del cumplimiento normativo, es más bien un potencial de peligro que se podría advertir en las ubicaciones y las emanaciones que podrían tener estas industrias para la salud de las personas. Consideramos sumamente importante hacer esta distinción previa, porque por de pronto ello nos va a dar pauta durante toda la tramitación de este proyecto de ley, que de lo que esperamos, por cierto, honorables diputados y diputadas, pueda avanzar en la tramitación, que de alguna manera también podamos ir perfeccionando estas disposiciones, indicando además que el artículo 84 del Código Sanitario, el cual también se alude en este proyecto de ley, da cuenta de algunos supuestos, como por ejemplo un accionar preventivo por parte de la autoridad de salud. También poder advertir que no es solamente esta situación inminente, sino más bien de peligro en que se encuentren industrias que están en funcionamiento, pero también de aquellas que han dejado de funcionar, pero que se ha perdido el deber de cuidado. Y por de pronto, también poder hacer una consideración especial respecto a la redacción del artículo 84 en relación a quiénes o qué se considera bajo el concepto de población, el bienestar de la población, como indica la norma. En este sentido, quisiéramos poder aclarar ciertamente si se refiere a personas naturales individualmente consideradas o también personas naturales bajo una denominación de organizaciones, agrupaciones, o también se considera una persona jurídica. ¿Y por qué hacemos este alcance? Porque precisamente lo que estamos hoy día revisando es un proyecto de ley que se enmarca dentro de una constitución en el cual se establece en el artículo 19, número 8, el poder cubrir todo el sentido del medio ambiente. Pero lo que viene y lo que se ha venido trabajando en la propuesta del nuevo texto constitucional se refiere a algo mucho mayor y de mayor impacto. Se refiere precisamente a entregar la titularidad de los derechos que se refieren al medio ambiente a la naturaleza. Por tanto, debemos tener una visión también como asociación de municipalidades a futuro, de lo que se puede esperar también de lo que podamos tener si es que se aprueba el nuevo texto constitucional, de cuál va a ser el impacto y cuál va a ser este paraguas constitucional bajo el cual va a estar precisamente esta normativa de no ser derogada anteriormente. Enseguida, en cuanto a la afectación de estos derechos, es importante poder determinar el entorno, el contexto, las condiciones ambientales, porque esto también ha dado pie en muchas ocasiones en que la misma jurisprudencia que emana de los tribunales superiores ha venido dictando ciertas reglas para poder prevenir este tipo de conductas que afectan precisamente a la calidad de vida, pero también a la salud de las personas. Y en otro asunto, puntualmente referida a las autoridades intervinientes, creemos y adherimos precisamente a lo que se ha mencionado desde el Colegio de Arquitectos y también del representante del Ministerio de Vivienda respecto a actualizar la denominación del Departamento de Higiene Ambiental del Servicio Nacional de Salud. Sabemos todos que hubo una modificación en el año 2005, a través del artículo 13 se estableció que su denominación actual es la Seremi. Por tanto, ahí es preciso poder aprovechar esta instancia para efectuar esa aclaración y esa precisión en el lenguaje cuando podamos ir trabajando en este articulado, si es que así avanza este proyecto de ley.
en otros puntos sumamente importantes y al cual nosotros también hemos venido trabajando recientemente en un proyecto de nueva institucionalidad del Estado a nivel local, la participación ciudadana. Si bien la participación ciudadana ha avanzado considerablemente en los últimos tiempos, mediante la incorporación de tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, que cubren este tipo de materias y que han avanzado sosteniblemente en materia medioambiental, así como podemos ver, por ejemplo, en el proyecto de ley, el que estamos viendo, sobre la anunciación de la Declaración de Río sobre el medio ambiente, o también los alcances respecto a la consulta indígena en materia medioambiental. Ciertamente ha avanzado muchísimo la participación ciudadana en este punto. Pero por de pronto es preciso señalar además de que no están solo los tratados internacionales los que nos dan cuenta de normas de mayor apoyo en este sentido. También podemos revisar, de ahí me disculparán y voy a ser muy responsable en mis declaraciones. Creo que es importante la presencia de alguna entidad que representa el medio ambiente, porque por de pronto aquí también se tratan materias de esta índole. La ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y sus reglamentos habla precisamente de los deberes del Estado en protección del medio ambiente. Habla precisamente que el Estado debe facilitar la participación ciudadana, permitir el acceso a información ambiental y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente. Por otra parte, la misma ley, la 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, habla precisamente de quienes hoy son titulares de la acción por daño ambiental, donde también están involucradas las municipalidades, porque se presume que las municipalidades y el Estado tienen interés actual en los resultados de los juicios que se ingresan a tramitación. Por de pronto, hay una norma muy particular, la referida en esta ley, que habla del ejercicio de la acción a través de las municipalidades. Y por cierto, esto se concatena precisamente con lo dispuesto en el decreto 458 del año 75, en el cual se precisa cuáles son los medios de acceso a la información de los instrumentos de planificación territorial. Esto a todas luces tiene señalamiento a la legislación medioambiental y se ancla precisamente en la legislación local. En otros puntos quisiera también poder hacer algunas consideraciones más particulares respecto a la planificación urbana, porque hoy en día lo que existe es una extensa regulación que propicia precisamente e impone la participación activa. Ya lo hemos visto en la mención de diversas disposiciones que les he ido comentando, tanto en la Ley de Base General del Medio Ambiente como también en la Ley CUP. Pero, por cierto, consideramos muy importante que la institucionalidad deba garantizar una dimensión de desarrollo urbano sustentable, que incluso podamos alcanzar eventualmente la consagración del derecho a la ciudad, en el cual todas las personas puedan vivir con bienestar en diversos contextos, en diversos entornos, y que de la misma manera, así como lo ha advertido la jurisprudencia judicial respecto al nivel de tolerancia que tienen las personas hoy en día respecto a las emanaciones de gases, a los ruidos molestos, a todo lo que implica finalmente tener una industria al lado de sus hogares, es precisamente lo que se podría venir a resguardar en este tipo de materias en cuanto a los niveles de tolerancia que hoy en día tienen las personas. Por último, señor presidente, honorables diputados y diputadas, algunas propuestas que queremos también compartir con ustedes. En primer lugar, y frente a lo que hemos presentado a ustedes como consideraciones, creemos importante, en primer lugar, orientar la acción con sentido de oportunidad. En muchas ocasiones hemos visto cómo los mismos tribunales han puesto fin a muchas situaciones que se habían venido dando hace bastante tiempo, en que las personas ya habían superado su nivel de tolerancia, pero aún peor, ya se les había provocado un daño irremediable en su salud, en su bienestar, en su calidad de vida. Por eso es importante de que más allá de las adecuaciones que se puedan realizar en este proyecto de ley, en la medida que avance, también consideramos
que el sentido de oportunidad sea un punto clave, que permita en ese sentido que las mismas personas que se nombraban a través de los conceptos de población, de vecindario, tengan las facilidades necesarias para poder entregar esta información también a las fiscalizaciones de las diferentes autoridades. Y ahí se concatena con el segundo punto, en cuanto a la definición clara de responsabilidades. Sabemos que aquí interactúa las Seremes de Salud, el MINBU, también las municipalidades, pero ciertamente nuestras capacidades a nivel local son bastante bajas y bastante restrictivas. Y por de pronto, cuando se habla precisamente de este tipo de materias, es muy común que las personas también teman a poder denunciar de manera más amplia este tipo de situaciones, porque en muchas comunas del país también dan mucho trabajo las industrias, entonces se produce una situación bastante compleja, pero no podemos dejar de advertir de aquí está precisamente de por medio la salud de las personas, y eso los ha impulsado en gran medida a efectuar estas denuncias. De alguna forma, lo que queremos contemplar bajo este número 2 de la definición clara de responsabilidades es que tanto las personas como la misma municipalidad actúen de manera coordinada y el mismo vecindario pueda entregar estos antecedentes a la fiscalización municipal para poder avanzar en el traslado o el retiro de estas industrias. Y en tercer punto, y que se relaciona a los anteriores, es que esta participación y coordinación se realice en distintos niveles en la planificación territorial. Y eso significa también la disponibilidad de ciertos recursos. Hacer habitables los territorios también significa respetar las vocaciones productivas. Esto nos va a permitir avanzar notablemente hacia una consolidación del derecho a la ciudad y también a dar una mejor calidad de vida a las personas. Agradezco el tiempo, la atención y quedo muy atenta a sus consultas. Muchas gracias. Y agradecemos la brillante presentación de la representante de la Asociación Chilena de Municipalidades, la señorita Graciela Correa. Señores diputados, señoras diputadas, ¿alguna consulta? Diputado Oltra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la señora Graciela Correa, asesora jurídica, y por supuesto al presidente también de AMUSH, y felicitarla porque la realidad es que fue bastante claro su exposición. No más que nada una consulta en el sentido de que cuáles serían las sugerencias para la planificación urbana que AMUSH nos podría otorgar, y lo otro que concuerdo 100% es que la participación ciudadana para mi gusto debe ser vital, sobre todo en estos tiempos, y la coordinación entre las personas y los municipios, que es lo que señalaba dentro de la sugerencia. Creo que eso es importantísimo. Pero algunas sugerencias de lo que es la planificación urbana me gustaría. Gracias, presidente, por su intermedio. Diputado Hitch. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la doña Graciela Correa y agradecerle por su presentación. Quería preguntarle respecto de, nosotros en el proyecto pusimos bienestar de la población y es un punto donde se detuvo en la reflexión de si personas naturales, personas jurídicas o conjunto de personas. Me gustaría saber concretamente cuál es la opinión que tienen ustedes como Asociación de Municipalidades de Chile respecto de a qué debería referirse ese punto en particular, en específico, digamos. Si consideran que debería ser lo más amplio posible o estar acotado a personas naturales. En fin, me gustaría conocer su opinión. Y en segundo lugar, nosotros teníamos invitado hoy día al superintendente del medio ambiente. Personalmente me parecía que era muy importante su presencia también, debo decirlo. Y doña Graciela mencionó que le parecía que era importante también la opinión del mundo medioambiental o de la superintendencia o el ministerio. Quiero saber por qué específicamente considera que es importante esa
esa visión u opinión para un proyecto de este tipo. Gracias, presidente. ¿Alguna otra consulta? Diputado. Bueno, saludar a doña Graciela por su intermedio y preguntarle algo muy específico. Ella, ¿cómo ha visto la aplicación de la norma actual del artículo 62? Porque esta es una norma que está en aplicación. ¿Y cuál ha sido, según su experiencia, si ha sido una norma que se ha aplicado comúnmente por los municipios y los casos que se ha aplicado, cuáles son las principales falencias que han visto en su aplicación? Gracias, diputado Joan. ¿Alguna otra consulta? Señorita Graciela, si pudiese contestar las consultas. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio dar respuesta a los diputados. Me van a perdonar, pero no alcancé a anotar todos los apellidos de cada uno de los diputados, pero sí alcancé a anotar las consultas. Lo primero, señalar de que en cuanto a la sugerencia de la planificación urbana, nosotros incansablemente, y de verdad lo puedo decir así, como Asociación de Municipalidades siempre hemos dado cuenta de la importancia de los instrumentos estratégicos de la gestión comunal. Y en ese punto me quiero detener un momento simplemente para señalar de que tanto en la planificación urbana se anclan precisamente otros instrumentos estratégicos, como el presupuesto, como el Cladeco, y todos hablan precisamente de la noción de las personas que habitan en cada una de las comunas para poder determinar cuál es la mejor distribución en el territorio de este tipo de usos de suelo y zonificación, porque irremediablemente, además, debemos considerar de que cada comuna tiene su vocación productiva. Y en ese sentido tenemos que enfatizar de que nuestra dirección es precisamente el desarrollo sostenible y sustentable. Pero por de pronto lo que podemos hacer mientras algunas industrias integran tecnología y bajan o reducen sus niveles de emanaciones de gases, que es lo más común que nosotros hemos visto en los últimos tiempos, también debemos considerar de que no solamente es la planificación territorial la que va a determinar ciertamente el mejor instrumento, sino más bien eso es el conjunto de instrumentos estratégicos en la comuna que nos va a permitir determinar cómo se implementan las diferentes políticas en la comuna y que se relacionen directamente, y aquí es un punto muy importante, en que las personas también sientan bienestar de estar ahí. Porque podemos también identificar, por su intermedio, presidente y diputados, podemos identificar comunas que ciertamente se ven bastante más enfrentadas a sectores industriales, a la instalación de establecimientos de esta naturaleza, de otras que simplemente su vocación productiva es otra, como los servicios, como el comercio. Entonces aquí también hay que tener una noción de poder tomar un zoom y definir ciertamente cuál es la vocación productiva de la comuna y luego tomar en antecedente los distintos instrumentos de planificación urbana. Y termino con lo siguiente en esta pregunta. Creo que es muy importante y es una reflexión que se nos ha entregado insistentemente por parte de las municipalidades, es que todos los cambios en materia de los instrumentos de planificación demoran bastante tiempo y eso les pierde también el sentido de la oportunidad. En ese sentido, sí consideramos muy loable el avance respecto a integrar la participación ciudadana, pero quizás podríamos hablar de una planificación que sea más oportuna en el territorio y que no tome tanto tiempo. Ciertamente hoy en día la legislación es bastante estricta en ese sentido, pero mirar quizás a un nivel más de eficiencia en los procedimientos, creemos que es un punto a considerar. En cuanto al bienestar de la población, que consultaba por su intermedio presidente, entiendo que el diputado Hirt, consideramos, y a la luz de los antecedentes de lo que pueda ocurrir, evidentemente, ante un nuevo texto constitucional, del cual estamos también atentos a lo que pueda ocurrir a futuro, y tomando en consideración además toda la legislación que hoy en día existe en materia medioambiental, creemos que es importante que esa noción de población sea considerada más
a las personas, más allá si lo pueden realizar individualmente o bajo una denominación de agrupación u organización. El impacto que puedan tener estas industrias o los establecimientos recaen precisamente en personas individuales y sus familias. Solo un ejemplo, y muy breve. En Estados Unidos, la legislación es bastante estricta y la jurisprudencia que emana de los tribunales en Estados Unidos ha dado casos bastante claves respecto incluso a las posibilidades de que, por ejemplo, recuerdo patentemente el caso de una niña que tenía problemas de asma y por encontrarse cerca de una vía donde pasaban muchos autos, sufrió un deterioro en su salud y finalmente murió. Quizás, claro, la situación a este otro lado del mundo podría haber sido, bueno, la persona se podría haber mudado a otro lugar a vivir, a tener un mejor vivir, ¿no es cierto? Pero ciertamente lo que se estableció en la jurisprudencia en Estados Unidos fue de que había un directo impacto en la salud de la niña, en este caso, provocado por este efecto contaminante que se producía por los autos que pasaban por esa autopista que estaba muy cerca de su hogar. Por tanto, aquí quizás más allá, y entiendo que también es parte de lo que se me había consultado en base a la presentación, más allá de evidenciar de que si se refiere a personas naturales u organizaciones o bajo la noción de personas jurídicas, bajo el concepto de población, quizás sería pertinente hablar más que nada de personas, porque ciertamente esta niña, si estuviera en Chile, tendría que demandar en este caso esta acción o iniciar esta acción su madre o quien tenga su cuidado personal. Entonces ahí hay que tener cuidado con ese tipo de consideraciones de índole procedimental, pero ciertamente, indudablemente, lo que nos habla precisamente el artículo 53 y 54 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente es que los titulares del daño ambiental es bastante amplio, más que restringirlo o dejarlo totalmente difuso. Más bien habría que hacer una precisión. Y respecto a la importancia de más que las autoridades, diría más bien de la importancia del medio ambiente, de las materias del medio ambiente en este tipo de proyectos, es clave. Es clave porque de alguna manera todo lo que se relaciona a la salud de las personas, al derecho a la ciudad, a la planificación urbana, hoy en día tiene un anclaje muy fuerte en lo que es materia medioambiental. Recientemente nosotros como Asociación de Municipalidades hemos realizado algunos encuentros con especialistas en la materia que nos dan cuenta precisamente de la importancia de los informes de impacto ambiental y todo lo que es la institucionalidad en materia medioambiental, porque muchas veces se pierde de vista, muchas veces, no quiero generalizar, pero en muchas ocasiones los informes que llegan a las municipalidades carecen de personas en las municipalidades para que los puedan revisar y responder. Y eso no es una falencia del municipio en sí, sino más bien de las posibilidades de capacitar, de entregar un capital humano calificado en las municipalidades que atiendan este tipo de materia. Ciertamente queda trabajo. La ley de plantas quedó muy atrás en este tipo de materias en lo que se refiere a la profesionalización. No todas las municipalidades pudieron realizar sus plantas, no todas las municipalidades pudieron integrar mayor capital humano calificado en sus plantas, pero ciertamente hemos dado la voz de alerta desde esta asociación y las mismas municipalidades también reconocen que requieren mayor capacitación, que requieren más formación en este tipo de materia, y sobre todo porque hoy en día hay una delgada línea entre lo que se puede y no se puede hacer precisamente por esta definición medioambiental. Y por último, respecto a la aplicación actual del artículo 160, debemos señalar de que si bien han ocurrido situaciones que se amparan en esta normativa, ciertamente lo que ha ocurrido más bien es la mirada más del potencial de peligro. Ha ocurrido finalmente el peligro y se han ocasionado desastres. Y eso es bastante preocupante porque de alguna manera si nosotros pudiéramos hacer un cuadro sinóptico de cuáles son las etapas que este tipo de casos podría haber cumplido y haber actuado con oportunidad,
ciertamente lo que podríamos poner en un comienzo, más allá de haber colocado la norma como el inicio de este proceso, nosotros desde esta asociación consideramos que es fundamental incorporar la mirada de la gestión de riesgos locales, antes de que se produzcan este tipo de situaciones en el territorio. La gestión de riesgos locales es lo que nos va a permitir ciertamente unir todas estas ideas de la planificación estratégica, del capital humano calificado, del bienestar de la población, hasta llegar al punto de que no se ocasionen esos desastres o que se mitiguen notablemente los efectos en las personas. Eso puedo entregar como respuesta, señor presidente. Gracias, doña Graciela, ¿cierto? Sí. Gracias, doña Graciela, por su muy buena presentación. Una última cosita, observación que antes que se me vaya. De acuerdo a su experiencia, y me gustaría verbalizarlo, presidente, cuando se habla de sanciones, ¿cierto? Se habla de la norma actual discurre sobre la base del traslado, ¿cierto? Sobre el traslado o retiro. Yo pienso a veces, muchas veces, en la no renovación de la patente. También en algunas legislaciones se puede hablar de cierre. ¿Le causa alguna, no sé, algún pensamiento, observación respecto de establecer una u otra tipo de causal en esta modificación? Eso, presidente. Gracias, diputado. Muchas gracias, diputado, por su intermedio, presidente. Qué buena pregunta, déjeme, por favor, manifestarlo, porque creo que es muy pertinente también hablar de este tipo de materias en esta ocasión. Precisamente en otro proyecto de ley que estuvimos presentando, se hablaba precisamente de los ruidos molestos. Quizás esto se aleja un poco de lo que estamos hablando en esta materia, pero aquí hay aspectos fundamentales del cómo también se habilitan ciertos requisitos para que los establecimientos se puedan instalar y del cómo, en la medida que estos cumplen, pueden, en definitiva, seguir gozando de esta autorización. Lo que ocurre puntualmente es lo siguiente. En materia de lo que estamos hablando de la Ley General de Urbanismo y Construcción, es una sanción más bien limitada, acotada. Y cuando se entregan patentes municipales para las actividades comerciales, por ejemplo, se ancla precisamente en el cumplimiento de estas condiciones que vienen de la LEJU y que vienen del Código Sanitario. Pero no se da la misma relación hacia la vuelta. Me explico de otra manera. Cuando de alguna forma nosotros hemos hablado durante esta sesión de las sanciones de traslado, de retiro, perfectamente esa industria, ese establecimiento aún no ha perdido su patente y tampoco ha caducado. Y lo que ocurre es precisamente que se establece una sanción en cuanto al funcionamiento y que puede determinar en este tipo de situaciones, pero la patente va a seguir vigente. Y eso va a ir por otro camino. El camino es el cumplimiento de estas condiciones. Y precisamente lo que nos han manifestado los funcionarios municipales es que en muchas ocasiones este tipo de materias pierde el enfoque en el sentido de que por una parte, por ejemplo, cuando se ingresa a tramitación una patente comercial, se entrega una patente provisoria que está a la espera del cumplimiento de esos requisitos hasta entregar la definitiva. Pero una vez entregada la definitiva, es mayormente importante que se realice esa fiscalización. De otro modo, ¿cómo podemos asegurar una mejor calidad de vida en las comunas? Esa es la reflexión que le puedo entregar. ¿Alguna otra consulta, señoras diputadas, señores diputados? Ok, le agradecemos en todo lo que vale su información, señorita Graciela, de verdad ha sido muy clara. Seguramente en algún momento le iremos a pedir algún otro antecedente que podamos requerir, así que le agradecemos de todas maneras su presencia acá, muy amable. Muchas gracias. Ok. ¿Está la señora? Sí. Nos está acompañando la señora Janet Tapia Fuentes, ¿cierto? Asesora legislativa del Ministerio de la Vivienda, quien nos va a explicar los avances de la reunión sostenida el lunes con los asesores de los parlamentarios
en torno al texto del proyecto de ley. Señora Janet, buenas tardes. ¿Nos escucha, señora Janet? No, es que disculpe, presidente, tenía silenciado ya, el ok. micrófono, No estaba hay en problema. ese trámite. No hay problema. No. Buenas tardes, presidente, buenas tardes, diputadas, diputados. Bueno, les voy a contar, nosotros dando cumplimiento a lo solicitado por la comisión, el día lunes nos reunimos con los asesores, invitamos a todos los asesores que pudimos invitar, de cuyos datos teníamos, pero yo diría que estuvieron prácticamente todos representados. Y además asistió Verónica de la Paz de la Biblioteca del Congreso Nacional y también asistió el abogado ayudante de la comisión para estar en antecedentes del proyecto de ley, que me pareció súper buena idea porque así todos nos vamos coordinando. Partimos la conversación con los asesores a partir de la propuesta que el Ministerio había presentado la semana pasada y les pedimos su opinión. Yo diría que mayoritariamente la opinión de los asesores y de la Biblioteca del Congreso eran favorables respecto de la propuesta que había hecho el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y solamente dos asesores, que entiendo que son los asesores del diputado Hirsch, manifestaron, que además es parte de los autores del proyecto, entonces manifestaron que estaban en disconformidad con algunas cosas, que voy a intentar resumir, pero básicamente que la forma en que se había visto la participación, y nosotros como ministerio insistimos en que no nos parecía pertinente incorporar nuevos mecanismos de participación respecto a aquellos procesos que habían tenido una participación ciudadana bastante reglada. Y ese es el punto que les digo que no sé si decir que no hay acuerdo, porque en realidad todo el resto de los asesores estaban de acuerdo. Entonces, y el otro punto era el punto de no haber incorporado explícitamente en la propuesta la referencia a los criterios, o sea, al principio precautorio, y los criterios precautorios que velen por la protección de la salud, la seguridad, el medio ambiente y el bienestar de la población. Cosa que coincidíamos con los asesores en términos de que si bien no se habían incorporado, dado que estos son obligatorios para Chile por los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país y que van a estar siempre presentes, y que la conducta de toda autoridad está obligada por esos principios, nosotros habíamos estimado que, dado que eran principios de primer nivel, por así decirlo, no era necesario incorporarlo expresamente acá, pero nos damos cuenta de la relevancia que tiene como para comunicarlo a la población que esto está presente, y no toda la gente maneja los tratados internacionales, a lo mejor es demasiado doctor, y sí pudiera ser conveniente para que la comunidad sepa que tiene estos derechos y pueda hacer exigencias a la autoridad e incorporarlo. Así que finalmente, en ese punto incorporamos esto en la propuesta que le hicimos llegar a todos los asesores, a todas las personas que habían participado en la comisión, y entiendo, se lo hice llegar también a la Secretaría para que ustedes, diputados y diputadas, pudieran tenerlo y verlo. Y como les digo, básicamente cambia eso y un parte de precisiones de carácter formal que están marcadas en todo caso en el último texto, en relación a lo que habíamos presentado en la oportunidad anterior. No sé, Ricardo, ¿tú quieres hacer alguna otra precisión que estuviste presente también? No tengo ninguna observación al respecto. Bueno, es lo que les podríamos informar respecto de la reunión, y ustedes tienen el texto. Entiendo que de acuerdo con lo que acordaron, ustedes iban a votar en general, no sé cuál será el procedimiento que van a seguir,
Les cuento en todo caso que lamentablemente un actor súper relevante en esta reunión no pudo conectarse y es el Ministerio de Salud, que entiendo también les hizo llegar la opinión sobre el proyecto en el día de ayer. Ok. Le agradecemos, señora Janet, por la deferencia. Cumplió con el compromiso que hizo con nosotros. Le agradecemos de sobremanera la información y ofrezco la palabra a los señores diputados y diputadas. Diputado Hirsch. Gracias, presidente, y agradecer por su intermedio a la señora Janet y al Ministerio de la Vivienda que permitió efectivamente avanzar en este proyecto. Yo creo que hubo una buena reunión con las y los asesores que permitió intercambiar, revisar el proyecto, y creo que en general fue una buena reunión en la cual se incorporaron varios elementos, digamos. Se han mencionado acá algunos, pero creo que por parte del Ministerio se aportó con varios mejoramientos en la redacción, palabras, en fin, se complementó mejor algunas definiciones. Creo que están insertas dentro de la redacción que tenemos, pero me parece que quedó mejor presentado el proyecto, así que desde ese punto de vista valoramos enormemente la reunión que se tuvo. Efectivamente tuvimos una diferencia que no es menor respecto del tema de la participación. Este proyecto se llama desde su nombre para incorporar el principio precautorio y la participación ciudadana. Entonces nos parece que el tema de la participación ciudadana es un elemento esencial a la razón de ser de este proyecto. Es verdad que existe una instancia previa de participación ciudadana que fue esgrimida por el Ministerio en las conversaciones que se tuvo cuando se hace el proceso previo, digamos, a la instalación de una industria, ¿no es cierto?, la evaluación de impacto ambiental. Pero justamente este proyecto de ley lo que busca es incorporar la participación ciudadana en un momento posterior, aunque ya hayan participado, como decía el Ministerio, porque se producen justamente situaciones que no son previstas al momento de hacer la evaluación previa a la instalación de una industria. Justamente esa es la razón. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la ciudadanía que participa en un proyecto de este tipo, en un proceso de participación previa, no sabe cuál es la situación real que se va a producir una vez instalada esa industria o ese establecimiento. Por ejemplo, puede que el nivel de ruido sea un nivel de ruido muy superior al que se tenía previsto, o bien que un cambio de maquinaria o de procedimientos genere un ruido mayor. Lo mismo que digo respecto al ruido puede suceder respecto de olores, por ejemplo, o respecto de otras situaciones, y de hecho la experiencia muestra que eso sucede. Hay, en fin, los ejemplos son múltiples, ni hablar de la zona de sacrificio, que probablemente muchos de los diputados y diputadas presentes les toca vivirlo en sus propias regiones y distritos. Son industrias o instalaciones que cuando se instalaron probablemente no estaba contemplado que produjeran el efecto o el daño que en definitiva se ha producido. Eso pasa con distintos tipos de establecimientos. Quiero decir con eso que es muy importante que una vez en funcionamiento ese establecimiento industrial o el que se le asemeje, tal como se plantea en el proyecto, exista la posibilidad de un proceso de participación ciudadana dado la realidad que se ha producido respecto de ese proceso y el cambio que puede haber tenido respecto de las condiciones originales. Entonces, justamente por eso nos parece importante. Y por lo demás, creemos que es muy importante abrir canales de participación ciudadana, por supuesto reglados y dentro de los marcos que corresponde. Y del mismo modo le hemos escuchado recién a la asociación, ¿cuál de las dos es siempre? AMUCH. Le hemos escuchado valorar y me parece muy destacable que desde una asociación de municipalidades que reúne a alcaldes y alcaldesas se está buscar mecanismos de participación, y desde ese punto de vista me parece importante que el gobierno, en que también el presidente permanentemente ha planteado desde la etapa previa a asumir y luego también la importancia de la participación ciudadana, de tener siempre presente la participación ciudadana y el escuchar a la ciudadanía. Creo que este proyecto
tal como está planteado, haciéndole las necesarias correcciones, por supuesto, o indicaciones que sean del caso, busca justamente que esa participación ciudadana contribuya a una mejor calidad de vida en los barrios, en las poblaciones donde esa gente está y donde puede haber alguna industria que está afectando. Entonces, creo que es muy valorable todo lo que ha aportado el Ministerio. Como hoy día vamos a votar solamente en general, tenemos más tiempo para lo otro, porque en realidad igual hay que convertirlo en alguna indicación, ¿no es cierto?, por parte de los diputados y diputadas. Entiendo que tenemos que llevarlo a alguna indicación. Así que tenemos todavía tiempo, entiendo yo, para discutir ese punto, por esto que hoy día vamos a votar solamente en términos en general del proyecto, pero de todas maneras quería hacer mención a la relevancia que vemos nosotros en esta participación ciudadana como un elemento central de la estructura de este proyecto. Eso, presidente, gracias. Compartiendo absolutamente la acotación que ha hecho el diputado Hirsch, le ofrezco y le pido opinión respecto al tema a la señora Janet. Presidente, la verdad es que nosotros hemos visto, en el caso las figuras aquí se confunden. En el caso del artículo 60, que es el caso en que se modifica o se elabora un instrumento de planificación territorial, se produce que en una zona donde estaba instalada una empresa antes de la modificación del plan regulador comunal, se cambia el uso de suelo. Y al cambiarse el uso de suelo, la empresa queda mal emplazada. Nosotros lo que estamos diciendo ahí cuando nos referimos a la participación es que fue la propia comunidad la que decidió que esa industria iba a quedar mal emplazada, porque si yo tenía equipamiento industrial y pongo residencial, es la propia comunidad la que ya participó de la decisión de que esa industria quedara mal emplazada, porque esa es la situación del artículo 60 y debiera eventualmente trasladarse. Y lo único que hacemos nosotros es decirle, si llega una denuncia, porque esto es siempre por denuncia, y la denuncia también es una fórmula de participación de la comunidad, llega una denuncia, el municipio está obligado a seguir un procedimiento, y ese procedimiento va a establecer que efectivamente la industria que está mal emplazada, además está causando molestias a la población. Esa es la figura del 62. En el caso del 160, ahí nos encontramos en la otra situación, en donde una industria que está, estoy hablando de industria en términos genéricos, todos sabemos que agregamos todo el resto. Una industria está bien emplazada, pero a lo mejor, como lo señala el diputado Hirsch, cambió su técnica de trabajo, incorporó una máquina que es muy ruidosa o que produce emanaciones, o puede ser cualquier otro tipo de molestia como los que hemos definido. En ese evento, ustedes habían planteado que se hiciera una participación ciudadana conforme a lo que establece la ordenanza de participación ciudadana. Y nosotros eso preferimos que sea por una denuncia de la comunidad y sea un procedimiento reglado, un procedimiento administrativo reglado, que como lo digo, también es una forma de participar de la comunidad, a entregarlo a las ordenanzas de participación ciudadana, que son bastante disímiles en los municipios y que por lo tanto no nos parecían la mejor forma de participación ciudadana. No es que nos estemos negando, así que no queremos que la gente participe. Si hay una denuncia y un procedimiento administrativo reglado en que las autoridades tienen plazo y en que tienen que tomarse informe y tiene que emitirse un pronunciamiento, nos parece que es lo mismo. O sea, no es lo mismo, pero es una instancia que a nosotros nos acomoda mucho más porque va a ser una instancia única a nivel de todos los municipios, con reglas absolutamente claras y que no dejarían pie a interpretación. Eso es lo que hemos estado planteando. Ok. Me ha pedido la palabra el diputado Cuello. Sí. Gracias, presidente. Sí, yo comprendo la diferencia. Ahora, creo que hay situaciones que hay que considerar. Primero, que
claro, si uno establece que se inicie por denuncia, significa que la participación ciudadana llega hasta ahí. O sea, en el fondo la denuncia significa poner los antecedentes a disposición de la autoridad municipal para que active un procedimiento. Pero creo que podríamos buscar en adelante alguna solución más intermedia, en el sentido de tomar en cuenta el proyecto original, que lo que plantea es que se emitan informes y también sea oída la comunidad durante el procedimiento. Entonces, en eso consiste la participación ciudadana, porque de otra forma creo que se puede limitar. Y por supuesto que estoy de acuerdo con que ese procedimiento sea arreglado y sea también uniforme. Creo que es razonable también que sea uniforme para todas las municipalidades, que no hayan diferencia o disonancia entre una y otra, dependiendo del perfil o perspectiva que tenga cada alcalde. Entonces creo que podemos arribar a alguna solución en el transcurso de la discusión en particular, pero sí quiero reforzar y plantear que es esencial, o sea, es un elemento de la esencia de este proyecto de ley, justamente que se permita que se incorpore la participación de los vecinos y vecinas. Y por supuesto, es claro que se discute el plan regulador de la comuna, pero pueden venir situaciones sobrevinientes que de alguna forma también escapen a esa previsión que está en los planes reguladores. Eso, presidente, gracias. Presidente, muchas gracias. No pertenezco a esta comisión, pero como los miércoles en la tarde no tengo comisión, he querido venir a acompañarles un momento, especialmente conociendo al presidente. Es que a propósito de los temas que he estado escuchando, que en Temuco se dio la siguiente situación, y disculpen que ponga el ejemplo, ya el diputado Hirsch me ha escuchado en otros momentos, él ha estado varias veces en Temuco, según lo manifestó en la última sesión, que hay un matadero en Temuco, que se hizo en Temuco hace 40 o 50 años y estaba fuera de Temuco. Pasó el tiempo, obvio, y la ciudad lo rodeó. Y efectivamente el matadero genera malos olores con la llegada, con los camiones, con el proceso de todo lo que ahí se hace. Entonces los vecinos comenzaron a reclamar. Entonces, claro, una medida era probablemente una medida con alguna muy drástica, haber dicho se cierra esta faena, digamos. Bueno, cerca de 300 trabajadores. Y logramos que la planta poner horario para los camiones, y parte de los procesos, como el rendering, que es la quema de los elementos que son como el cuero, los huesos y cosas, se hiciera fuera de esa planta. Entonces, claro, fue una solución, los vecinos quedaron en un 80% conformes, y la planta hizo el esfuerzo por hacer este rendering fuera de la ubicación del matadero. Claro, ahí se producen situaciones que es como un poco al revés, no llega a la planta, sino que está la planta. Entonces hay que contemplar ese tipo de cosas también, porque, claro, podría ser que alguien tomara una medida drástica en algún momento, pero creo que es bueno llegar a negociar, y como en alguna medida lo hicimos en ese momento. Ese es mi aporte. Muchas gracias, presidente. Yo creo que es un muy buen ejemplo. Ahí hubo participación ciudadana posterior, ¿cierto? Producto de los efectos que en algún momento no se midieron, pero que con el correr de los años se van surgiendo. Sí, ofrecía la palabra, señoras diputadas, señores diputados. Diputado. Gracias, presidente. Bueno, recogiendo un poco lo que se ha comentado acá, y particularmente también lo que ha planteado de la experiencia de Temuco, hay muchas, o sea, esto es un proceso evolutivo en el crecimiento de las ciudades, y muchas veces quedan empresas dentro de las ciudades que probablemente antes no eran un problema y después lo son. Pero también se producen detección, ahora desde el punto de vista médico, porque uno creo que, como decían, algo puedo aportar acá en esta comisión desde ese punto de vista. Se produce detección de tóxicos que antes no se detectaban. Por ejemplo, el asbesto, cuando se detectó que era cancerígeno, se empezó a hacer todo un retiro del asbesto en las viviendas. Entonces ahí es importante la participación ciudadana, pero desde el punto de vista del seguimiento también, el garantizar que el proceso se haga completo, porque también a veces hay muchos lugares en que se hace a veces para la foto nomás y se empieza un proceso y no se termina. También ocurren
el hecho de los gases tóxicos que no son detectables por las personas. A veces no tienen olor, pero generan efectos de malformaciones en el producto de la concepción, y hay malformaciones fetales, y que también se han detectado posterior que ya la empresa está funcionando, puede que no haga ningún ruido, puede que emita gases que no se perciban, pero algunos de ellos son deleterios y teratógenos, o sea, producen malformaciones. Y es así que también esos procesos se han vivido en Estados Unidos en algunas plantas. Nosotros tenemos también algunos estudios que todavía no están en la fase terminal respecto de ciertas comunas donde a 2 kilómetros está una planta de celulosa, por ejemplo, y resulta que esa comuna duplicó las malformaciones fetales desde que está la empresa. Todavía no está, repito, determinado ese estudio, pero eso ya está documentado en Estados Unidos, en otros países también. Entonces, uno tiene que contemplar y tienen que tener una salida, de alguna forma, la población, para cuando las leyes que hoy día autorizan el emplazamiento de una empresa que va a producir algo que genera, ya sea gases, vibraciones, ruido, o cambia la tecnología con el tiempo para producir lo que produce, o cambia también los productos que hace, porque la economía evoluciona y las empresas también, tiene que existir un mecanismo para que la comunidad pueda defenderse de algo que la está perjudicando en ese momento o a futuro. Entonces creo que es importante esa mirada también, porque tenemos a veces, tendemos a ver la cosa muy simple, pero también existen cosas que se complejizan, desde los nuevos también insecticidas que se utilizan a veces en ciertos procesos de cosas tan sencillas como los lugares donde se cultivan flores, y que también son teratógenos algunos de ellos, y empiezan a afectar los embarazos de las personas que viven cuadras alrededor y se detectan después. O sea, por eso tenemos que tener esa mirada un poco más de largo plazo y preventiva. Eso quería aportar. Gracias, presidente. Le agradecemos la palabra a la asesora legislativa del Ministerio de Vivienda, la señora Janet Tapia. Muchas gracias, señora Janet. Un agrado compartir con usted nuevamente. Bien. Ahora. Hay que votar, presidente. ¿Sí? No le escuché, diputado. ¿Cómo? Sí, vamos a votar igual a pesar de la inasistencia de Medio Ambiente y de Salud. Es solo la idea de legislar. Bien. ¿Cómo Tengo que te...? tomar yo la votación. Ya. Vamos entonces a someter a consideración de las señoras diputadas y señores diputados. Sí, perdón. Sí, disculpe, pero es mi primer periodo, entonces y primera vez que estoy aquí votando por una ley. Quisiera que si la secretaria nos pudiese explicar técnicamente qué significa votar ahora en general y qué significa votar en particular, porque yo de partida ahora veo que hay una diferencia entre el trabajo que hicieron las personas que pusimos para que trabajaran el lunes. Ellos arreglaron junto con la señora Janet, hacen una modificación y no sabemos si aquí todos opinamos respecto a esa modificación o lo que dice el diputado Hirsch. Entonces, quisiera saber técnicamente cómo se procede esto para poder saber votar. Perfecto, me parece muy bien. Señora secretaria. Diputado, la votación en general es la votación por la cual los parlamentarios se pronuncian respecto de la idea de legislar. Es decir, si están de acuerdo con legislar
en la materia que se está discutiendo, no con el texto del proyecto, sino que en este caso, por ejemplo, se están de acuerdo con el traslado de las industrias, de las peligrosas y contaminantes. Eso es, de entregarle a la autoridad y del proceso de participación ciudadana. Eso es en general. Esa votación se hace una vez que se han escuchado todas las audiencias públicas. En este proyecto de ley no se han escuchado todas las audiencias públicas, pero vamos a proceder a votar por lo siguiente. Como es un proyecto muy corto, votado de todas maneras en general, se pueden seguir escuchando opiniones de expertos, y tenemos, de hecho, aquí ya me comuniqué con su asesor, tenemos 2 académicos, porque como es corto se puede seguir en particular perfeccionando el proyecto. El texto que están afinando los asesores con el Ministerio de Vivienda, que va a ser, me imagino que una propuesta de indicaciones que hará el señor Hirsch a los parlamentarios que así la suscriban, eso ya tiene que ver con la idea, con la votación particular del proyecto, en la cual los parlamentarios se pronuncian respecto del texto mismo, si están de acuerdo o a favor del texto, no de la idea de legislar, ¿me entiende? O de la idea matriz que se le llama, que es como las ideas generales del proyecto. Perfecto. ¿Puedo hacer una consulta? Nosotros lo que vamos a votar ahora es si estamos, la idea de legislar, no el traslado de las industrias, sino que más o menor participación, porque la ley señala y habla del traslado de las industrias, eso está. Sí. Lo que nosotros vamos a entrar ahora en discusión es si queremos más o menor participación ciudadana, ¿o no? Presidente, solamente para complementar lo que explicaba la señora secretaria, creo que la idea de legislar es si estamos de acuerdo o no con que existe una ley sobre todo el conjunto del proyecto. O sea, si hay que legislar o no. Esa es la, esa no, idea. No sobre los la aspectos. Ley del traslado de industria existe. Claro, Lo que queremos profundizar en cómo hacemos eso. Lo que hace el proyecto, o sea, hay que ver la idea matriz. Lo que hace el proyecto es incorporar la participación ciudadana por un lado y el principio precautorio. Entonces, esa idea general. Entonces, estamos de acuerdo con eso y eso es lo que votamos ahora y después, bueno, se verá artículo por artículo qué norma queda. Pero el eso... principio precautorio y mayor participación ciudadana. Gracias, presidente. No, también solamente complementar, pero creo que está muy buena explicación. La votación después en particular es cada artículo y por lo tanto se entra a discutir cada artículo e incluso sucede normalmente, sobre todo en proyectos muy complejos, que mientras se va discutiendo se van agregando indicaciones y se la firman algunas diputadas o diputados que están de acuerdo y con eso se va perfeccionando la redacción y se van votando incluso las indicaciones por artículo, incluso a veces por inciso, cuando son muy o por parte del artículo. Entonces se va avanzando y se van llegando, digamos, a los acuerdos o los desacuerdos, digamos, según las votaciones. Eso ya es la votación en particular, entonces va avanzando, agregando, sacando, discutiendo, etcétera. ¿Estoy bien? Sí, muy bien, muy bien. Muy bien las Ok. Está... Sí, Gracias, diputado Rafael. Súper bien está. Presidente, yo tengo una Estamos duda. todos aprendiendo en todo caso. Yo tengo una duda que no tiene que ver con la votación en general, porque a mí me parece de verdad, y con la experiencia que tengo, que ya son más de 20 años en esta corporación, que la idea de legislar es uno si va a entrar o no a discutir en el fondo, porque después puede votar perfectamente en contra, puede votar del texto que salga finalmente. Pero también podría votar que no quiero la idea de legislar. Claro, también, sí, también puede votar y después puede votar, usted puede votar a favor. A mí lo que me preocupa, presidente, es medio ambiente, que no se haya pronunciado y que el superintendente haya dicho que no tiene competencias en la materia. A mí, porque yo creo que hay que escuchar, esto no para dilatar la votación, igual yo creo que hay que escuchar a alguien de medio ambiente y no se me ocurre quién más podemos invitar. Tengo los de académicos, me los envió su asesor, pero del medio ambiente no sé si ustedes me pudieran hacer llegar alguna propuesta. Más allá de eso, el que no hayamos logrado que venga, o sea, que estas personas, el superintendente de medio ambiente, el señor Ibarra, excusó su asistencia porque su opinión es que esta iniciativa no tiene materia relativa a su competencia, me parece, por decirlo menos, extraño y quiero manifestarlo. Diputado. Si invitamos al subsecretario de Medio Ambiente. Mire, no se me había ocurrido, aunque no me cree. ¿Podría ser? ¿Quién le pide la información al superintendente?
Diputado. Perdón, gracias. Sí. No, una duda que tenemos. Una vez que votemos, necesitamos la unanimidad, si entiendo, para invitar para nuevos invitados, ¿no? Una vez que votamos en general. Pero, Cosa que yo estoy de acuerdo, digamos, sí, pero... sí. No, pero acuérdese que tomamos un acuerdo general al principio cuando empezamos a votar este proyecto de concordar una lista de invitados. Perfecto. Yo ya tengo harto, me falta todavía, no sé si insistir de nuevo otra vez con la otra asociación de municipalidades, falta alguien de medio ambiente, faltan 2 personas del mundo académico que ya las teníamos acordado, falta por ahí alguien dijo de la SOFOFA, que también lo tengo, lo tengo en los acuerdos. Sí, yo tengo una duda reglamentaria, si pudiéramos aclararla, porque según entiendo, me puedo equivocar, es que el reglamento permite audiencias hasta la votación en general y después de eso se pueden invitar a expertos, especialistas para abordar aspectos específicos del proyecto de ley. Entonces, desde ese punto de vista, creo que también, o sea, para que avance, digamos, la discusión, creo que también es importante que podamos acotar la presencia de invitados cuando empecemos a discutir artículo por artículo. O sea, si invitamos al superintendente de medio ambiente, bueno, que hablemos sobre temas que sean de su competencia y respecto a un artículo en particular, que eso también sería bueno que fijarlo como criterio, salvo que haya cambiado el reglamento, pero me parece que tiene que ver con eso. Gracias. Presidente, si me permite. Sí, por favor. Ocurre, y parece que no me expliqué muy bien, ocurre que eso es así, y por regla general es así, pero como este proyecto es un artículo, es una cosa pequeña, porque en general se repite entre los dos artículos, entonces al venir, por ejemplo, medio ambiente, a explicar después de votado en general, va a hablar de respecto al artículo 62 y del artículo 160, va a hablar de algo particular del proyecto, del contenido del proyecto. Distinto es el caso cuando es un proyecto con muchos artículos en que ya no podrían venir a hablar respecto de la idea en general, porque hay otras materias. Acá la idea general se confunde con la idea del artículo porque son muy cortitos, es un contenido mínimo. Entonces ahora la duda que yo tengo del medio ambiente es precisamente esa. Yo no sé si lo votamos y después invitamos al subsecretario de Medio Ambiente o es que puede decir también que no viene de nuevo. Diputado Hirsch. Tiene el micrófono. Sí, ahí está. No, yo creo que estábamos citados para votar, yo creo que podemos votar en general, además que me da la impresión que en términos generales estamos de acuerdo en legislar, digamos, y después tenemos discusiones en algunos puntos que son legítimas, obviamente. Más allá del reglamento, yo creo que si votamos en general y después podemos tener a alguien en esos aspectos específicos, bien. Ahora yo quiero manifestar nuevamente, me llama la atención que la respuesta que ha dado el superintendente del medio ambiente, esa es la verdad. Entonces, a mí en lo personal me da un poco lata volver a invitarlo, digamos, yo invitaría, estaba la idea del diputado Fuenzalía invitar al subsecretario, me parece, a ver si él quiere venir, digamos. A ver entonces, resolvamos. Yo entiendo que la idea es votar, la idea es legislar, y en una próxima reunión, ¿cierto?, invitar y cumplir el acuerdo que hicimos en algún momento. En realidad hay algunas personas que no han venido, no porque no lo hayamos invitado, sino porque han dado algunas respuestas que tampoco nos han satisfecho. Así, entonces, ¿habría acuerdo en eso? Sí, presidente. Ok, ya, votamos entonces. Ya voy a tomar entonces la votación general. Diputada Astudillo. Apruebo. Gracias, diputado Beltrán. Voto favorablemente, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Bobadilla. Diputado Cuello. Si yo voy a fundamentar mi voto, yo quiero aprobar este proyecto en general. Creo que fortalece un mejor manejo del riesgo por parte de los municipios, además incorpora un sujeto activo, que es la ciudadanía, que son los vecinos y vecinas, justamente la protección de la salud, del medio ambiente y de los barrios. Por eso yo voto a favor de este proyecto. Gracias. Diputado Jorge Durán. Diputado Juan Salidas. Yo rechazo, pero voy a fundamentar mi voto. Rechazo de lo de la prueba, no del proyecto. No, yo estoy a favor de este proyecto, pero obviamente condicionándolo, creo que a las observaciones que hizo el Ministerio
y por lo tanto creo que desde esa perspectiva me abro a la idea de legislarlo, pero siempre y cuando podamos ir incorporando la minuta que mandó el Ministerio, que me parece bastante interesante respecto al tema técnico legislativo. Entonces rechazan. Sí. A favor, perdón. Eso, a favor. Diputado Hirsch. También voy a fundamentar brevemente. Yo creo que este proyecto, del cual no soy el autor, quiero aclararlo, soy coautor junto con varios otros diputados y diputadas, creo que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, tal como se recomendó. Creo que tener un principio precautorio, tener participación ciudadana en temas tan esenciales hoy día y que están al centro de las preocupaciones de la comunidad, como es el medio ambiente, la calidad de vida, los problemas que afectan a las familias y que producen incluso daño en su salud, es fundamental tener una respuesta. Por supuesto, este es un proyecto que no se opone al desarrollo de las actividades empresariales, de las industrias o cualquier otra actividad productiva, sino que lo que busca es que esta actividad se realice en forma armónica con la vida de las personas. Creo que el aprobarlo en general nos va a permitir después entrar a discutir los aspectos específicos de cada uno de los artículos, donde seguramente tendremos la posibilidad de enriquecer el proyecto con las recomendaciones y sugerencias de los ministerios y, por cierto, de cada uno de los diputados y diputadas. Así es que apruebo, presidente. Gracias, diputado. Diputada Nullao. A favor. Gracias, diputada. Diputada Rafael. Sí, voy a votar a favor, señor presidente, pero igual con ciertas aprensiones que espero que después se den en la discusión del proyecto, porque me preocupa enormemente que le demos tantas obligaciones a los municipios y una vez más sin financiamiento. O sea, señalar de que los municipios deben agotar todas las instancias para poder fortalecer la participación ciudadana, que tienen que hacer una ordenanza municipal, tiene que ver igual con recursos que muchas veces los municipios no tienen. Diputado Rosas. Apruebo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Ulloa. A favor. Gracias. Diputado Urruticoechea. Presidente. Apruebo. Unánime, presidente, 10 votos a favor, 0 en contra. ¿Hay que tocar la campana aquí? Sí, aprobado. Aprobado. Okay. Presidente, Sí. me gustaría ver Secretario. cómo vamos a abordar las indicaciones. Si bien es cierto, la Secretaría no hace indicaciones, pero en esta vez pues, yo no tengo ningún problema en que las del Ejecutivo, los que quieran firmarlo, yo no sé si hacer, porque la otra semana es distrital, hacer un comparado tal vez entre el texto del proyecto y lo que está proponiendo el Ministerio, con rojo las diferencias, y además traer una hoja con la indicación para que firmen los que quieran firmarla. Eso así les parece que ya. Entonces parece, la sesión del 1 de junio lo hacemos. ¿Sí? Dígame, diputado. De las indicaciones o de las observaciones que hace el Ejecutivo en el comparado que nos mandó hoy día a través de Está así también, sí. hay algunas que necesariamente tienen que estar ¿Patrocinadas? por el Ejecutivo. Establece compensaciones, establece otras organizaciones con atribuciones y por lo tanto sería letra muerta si la presentamos nosotros. ¿Y cómo podríamos ahí? Porque yo no las alcancé a ver porque me las mandaron. El Ejecutivo tendría que Yo no alcancé a ver, me las mandaron recién. O tal vez como comisión podríamos pedirle al Ministerio. O el presidente que vaya a hablar con el ministro. No, lo que pasa es que tenemos la firma de hay varias que establecen que cambian el órgano fiscalizador, se cambia la Seremía de Salud Claro, se establece un sistema de compensaciones, porque dice que tiene que ser retiro y no traslado, ¿ya? Y por lo tanto ahí establece el tema de las compensaciones, y si hay compensaciones necesariamente tiene que pasar por el Ejecutivo.
Yo no las alcancé a revisar porque las mandaron ahora a la hora del almuerzo. Yo no las alcancé a revisar. Debo reconocer que yo tampoco alcancé. No, que fue recién, si yo las mandé antes del almuerzo. Pero vamos a tener tiempo ahora para revisar y va a ponernos de acuerdo. Y mandé también la minuta de salud. Sí, diputado. Sí, creo que también llegaron muy tarde, o sea, no tarde, pero bueno, obviamente que esto demora tiempo, pero no quiero decir con eso que hacer alguna crítica ni mucho menos, pero creo que sería bueno examinar las indicaciones porque, por ejemplo, dice el 84 que la Seremía de Salud podrá ordenar, entonces eso, digamos, está redactado en términos facultativos, no sería una norma de exclusiva iniciativa del presidente. Entonces creo que podríamos revisarlas bien mejor para ver si se puede presentar. O sea, yo creo que presentemos las indicaciones tal cual vienen, veamos si hay alguna que sea abiertamente de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y dejamos presentadas aquellas que son que están en el ámbito de la moción parlamentaria para poder avanzar y enseguida pedimos el voto. Exactamente, que podamos ¿Hay acuerdo desagregar lo eso. propuesto por el diputado Cuello? Sí, ok. Sí, diputada. Plantear lo siguiente, entendiendo de que todavía faltan de que vengan a exponer la próxima sesión después de la distrital, no votemos en particular, sino que escuchemos y ordenemos ahí las indicaciones dentro de esos días para posteriormente votar en particular. No podríamos votar en particular, porque todavía no. Claro, eso. Claro, no citar para votar en particular, sino para recibir las últimas informaciones y donde ahí también ordenemos las indicaciones y ahí la señorita secretaria nos apoyará. La próxima sesión tenemos un acuerdo, yo no sé si de recibir a lo que propuso el diputado Beltrán, tiene 2 minutos que lo tengo acá, que es al presidente de la Unión Comunal de Viviendas de Comuna La Granja. ¿Se acuerda que usted pidió? Sí. Porque tienen un problema con una dilación en un traspaso al Servicio de Vivienda y Urbanismo en la región metropolitana de un inmueble perteneciente al Instituto Nacional de Deporte. Eso tenemos 20 minutos, habíamos acordado. Y después seguiríamos con este proyecto de ley y tengo ahí invitar al presidente de la Sociedad Fomento Fabril para que se pronuncie. Muy bien. Muy bien, me parece bien. Eso habíamos, sí, diputado sí, por eso no quiero reiterar el punto reglamentario, porque, claro, un organismo como la SOFOFA creo que podría opinar, pero en el contexto de la discusión en general, pero no es un actor, un agente habilitado desde el punto de vista técnico para opinar en función de normas particulares que vamos a discutir a partir de la próxima sesión. Entonces, por eso yo planteaba la duda reglamentaria, creo que por eso que se divide la discusión en general y en particular. Entonces, al respecto, creo que preferiría que pudiéramos, desde ese punto de vista, acotar la lista de invitados para que avancemos en función de lo que está en el texto de la propuesta de ley. Diputado. A ver, como lo planteó la Secretaría, aquí existen 2 artículos que se están modificando, por lo tanto, aquí se viene a hablar de los artículos y no del proyecto en general. Por lo tanto, no hay inconveniente que podamos tener diferentes actores que también puedan exponer sobre el tema. Ya tenemos la visión del Ejecutivo, tenemos la visión de la MUCH y obviamente tenemos que tener la visión de todos los sectores. Esto, a diferencia de un proyecto de ley que contempla una gran cantidad de artículos, claro, ahí después de la votación en general uno va invitando en la medida que se va refiriendo a ciertos temas dentro del articulado, pero acá lo general sigue siendo lo particular, antes y después, pues son 2 artículos, y los 2 artículos dicen prácticamente lo mismo. Diputado Cuello. Sí, entendiendo lo que plantea el diputado Fuenzalía, creo que la diferencia estriba en que la SOFOFA va a dar una opinión política, no va a dar una opinión técnica. Entonces, por eso que a mí me gustaría incluso ver el reglamento después, porque me parece que está en 314 o 315 el reglamento, si no me equivoco, cambió la numeración, pero no, o sea, a lo que voy es que la SOFOFA es un gremio, es un gremio que va a dar una opinión política respecto del proyecto. O sea, ¿cuál es su opinión? Que es legítima, por supuesto, o sea, aquí nadie cuestiona la legitimidad, pero desde el punto de vista de las etapas para discutir, creo que la etapa para discutir en general, esa clase de opinión precluyó con la votación en general. Gracias, diputado. Diputada Rafael. Presidente. No, yo al contrario de lo que señala el diputado creo que es súper importante porque tiene que ver con la materia de ellos.
Y estamos hablando de que estamos incluyendo mayor participación ciudadana. Y creo que ahí partamos nosotros dando el ejemplo con participación ciudadana. Si ellos van a ser, a mí me gustaría escucharlos a ellos, si con esto van a ser más o menos afectados. Después tomaré yo la decisión. Pero creo que es importante escucharlos. Sí, ofrecía la palabra al respecto, si alguien quiere opinar. Yo creo que deben participar también, en mi opinión, como presidente. Estamos buscando justamente lo que dice la diputada, participación, y la participación tiene que ser de todos los sectores. Si ellos se sienten afectados por algo que a lo mejor no es cierto lo que dice el proyecto, es importante también poder aclarárselo a lo mejor. La democracia funciona así, para todos. Sí, ofrecía la palabra. Sí, diputado Hirsch. No, me parece bien y usted tiene que terminar en definitiva quienes vienen, así que me parece bien, está bien, escucharlo. Lo único que yo quiero plantear es que acotemos sí la lista de invitados a lo que tenemos. Dos, que si alguno no viene al agua, digamos, sí, para ponerlo en chileno, digamos, o sea, no lo podemos estar invitando de nuevo a ver si nos puede ayudar. No, si no vienen, no vienen. Eso, digamos, tener ese acuerdo, digamos, porque me parece que es lo mínimo. Y respecto de, bueno, está bien, pero si no viene la institución, digamos, y respecto del otro tema de las indicaciones, lo que, no sé si quedamos claros o de acuerdo, pero creo que el ideal tal vez es separar, ¿no es cierto?, aquellos que pudieran ser, yo no lo he estudiado en detalle tampoco, pero aquellos que pudieran ser atribución del Ejecutivo, para no unirla a la misma indicación, es decir, tener una con todo y una sin los aspectos en que se requeriría el patrocinio del Ejecutivo, para que eventualmente podamos avanzar al menos con las otras. Y el resto ya dependerá si el Ejecutivo efectivamente patrocina o no, digamos. Eso. Me parece. Presidente, ¿se me Sí, permite? secretaria. Porque el diputado Cuello, que yo le entiendo la duda y la comparto, pero en la invitación en particular se les pone a las instituciones o a los gremios que vengan que se pronuncien o hagan observaciones respecto del articulado ya no se les manda el proyecto completo con los fundamentos, solo se refiere al articulado y vienen a hacer sus observaciones respecto de, en este caso, este proyecto que son 2 artículos. Eso es, y eso así lo vamos a hacer también con la SOFOP. ¿Algún diputado o diputado se le ofrece la palabra? ¿Estamos? Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, estimado.